las estadísticas, pues resulta que globalmente a todas las mujeres esta patología, esta enfermedad de la endometriosis afecta un 10% de todas las mujeres, ¿sí? Es un número significativo, una patología realmente que hay que tener en cuenta. Aparte de eso, la endometriosis es la culpable del 50% de las patologías de dolor pélvico crónico. Importante número. Pacientes que consultan por un dolor pélvico crónico, generalmente con una periodicidad mensual de aparición una vez al mes, aunque puede ser crónico persistente, el 50% de los casos es una endometriosis. Por otra parte, las pacientes que están manejando problemas de infertilidad, que es dificultad para concebir, dificultad para salir embarazada, entre un 70 y un 80% de las pacientes con problemas de infertilidad provienen de una endometriosis. Entonces estos números no son nada despreciables, son bien importantes estos números, porque significa que ginecología y medicina en general tiene que prestar bastante atención a esta patología que globalmente, como les estoy comentando, afecta a un 10% de la población femenina. Definimos como endometriosis a un trastorno normalmente doloroso, en el cual el tejido interno del útero, recordemos que el útero es el órgano reproductivo femenino y que él es básicamente muscular, la parte muscular se conoce como miometrio, e internamente el útero tiene un tejido, tiene una fase dinámica que crece debido a la influencia de las hormonas de todo el ciclo, y al final del ciclo se descama. Este endometrio va creciendo desde 1 milímetro, va creciendo 2, 3, 4 hasta 10, 12 milímetros, y llega un momento en que el soporte hormonal no lo puede mantener, cambian las proporciones hormonales entre estrógeno y progestágeno y esto se descama, y eso es lo que la mujer ve al final de su ciclo como menstruación. Realmente la menstruación es una combinación entre tejido endometrial y restos hemáticos, restos de sangre, ¿sí? Por eso es que la menstruación no huele a sangre, la menstruación huele a menstruación porque es un tejido que es el endometrio. Entonces lo normal que suceda es que este contenido salga, ¿sí? Salga a través del segmento inferior femenino, es decir, se produce en la capa más interna del útero, que es el endometrio, allí se descama, sale a través del orificio cervical, llega a vagina y sale a través de la vulva. Eso es el deber ser. Sin embargo, en algunas pacientes este tejido no sale al medio externo, o algunas de las células de este tejido no logra salir al medio externo, sino que llega hacia la parte interna de la cavidad pélvica, ¿sí? Llega hacia la cavidad pélvica y allí se aloja porque él se va a fijar sobre los distintos tejidos que están alrededor, siendo el primer, si ellos salen por las trompas, ¿sí? El primer tejido, el primer órgano que se van a conseguir allí son los ovarios. Entonces, por lo tanto, el órgano que va a tener mayor porcentaje de fijación de lesiones por endometriosis van a ser los ovarios, ¿sí? Y la causa que esto lo produce, la primera causa es el flujo retrógrado. Recordemos que las trompas tienen unos cilios, tienen unas estructuras microscópicas que hacen que van hacia adentro, o sea, de la cavidad pélvica hacia la cavidad uterina, pero en algunos casos, pues estos cilios no están funcionando normalmente por problemas hormonales y entonces favorecen la salida de este contenido endometrial, de lo que es la menstruación, hacia la cavidad pélvica. Entonces, como podemos observar aquí en esta lámina, la principal causa de esto es el flujo retrógrado, ¿sí? El flujo retrógrado, que no es más que el avance del contenido que debería estar aquí en la cavidad endometrial va a salir. Él normalmente todos los meses que sale por el cuello hacia la vagina, pero el flujo retrógrado significa que los cilios que están en las trompas llevan este contenido de la menstruación, sale hacia la cavidad pélvica y lo primero que se va a conseguir aquí son los ovarios. Por eso es que el punto más común para conseguir las lesiones de tipo endometriósicas, es decir, quistes de endometrio, también los llaman quistes de chocolate,
van a ser los ovarios. Es el primer punto en donde vamos a conseguir estas lesiones, ¿sí? Sin embargo, también pueden estar presentes en otros tejidos. Aparte del ovario, también pueden estar presentes en las trompas, pueden estar presentes en las paredes del peritoneo, ya que él se fija a las paredes del peritoneo. También pueden estar presentes en el tabique recto vaginal, es decir, en el espacio que une, en el espacio en que colindan el útero y el recto. También puede estar sobre los ligamentos suspensorios, sobre los ligamentos que le dan orientación, sobre todo sobre los ligamentos uterosacros, que son una base de sustentación que tiene el útero hacia la parte posterior del cuerpo. Igualmente pueden estar localizados hacia la pared anterior, es decir, en el espacio entre la vejiga y el útero. Por eso es que la sintomatología puede afectarme diferentes órganos. Desde las trompas pueden verse afectadas, los ovarios pueden verse afectados, las paredes produciendo síndromes adherenciales, ya vamos a explicar por qué produce esto. También el tabique recto vaginal, entonces va a tener mucha sintomatología al momento de la defecación, o el espacio entre vejiga y útero, y va a tener manifestaciones o sintomatología al miccionar. Otra forma para que se produzca la patología de la endometriosis es un efecto quirúrgico, una complicación quirúrgica posterior a una histerectomía o posterior, más comúnmente, a una cesárea, en el cual en el momento que se está realizando la intervención se abre la cavidad endometrial y salen esas células. Pues es posible que no se realice una limpieza adecuada de los planos y se implante quirúrgicamente, sin querer, por supuesto, se implanten estas células del endometrio en diferentes planos quirúrgicos. Puede ser sobre la aponeurosis, puede ser en el tejido celular subcutáneo o directamente sobre la cicatriz de la cesárea. Entonces tenemos pacientes que van a tener unas tumoraciones, unas lesiones allí, que van a presentar la típica sintomatología que ya vamos a ir definiendo. Entonces esas son básicamente las formas, ¿sí? Las formas como se produce la endometriosis. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que manifiesta la paciente? El principal síntoma son periodos o menstruaciones extremadamente dolorosas. Es normal o es frecuente que se asocie a un cólico con la menstruación, pero es un cólico leve, que no dificulte el día a día de la paciente, ¿sí? Eso es muy importante hacer énfasis. Si usted, cuando tiene la menstruación, tiene un dolor muy intenso, limitante, que evita que usted haga sus actividades laborales, educativas, lo que sea, probablemente esté sufriendo de una dismenorrea, que es el término de dolor intenso con la menstruación. Este dolor puede comenzar un par de días antes del ciclo menstrual y puede persistir algunos días después de este, es decir, que el dolor puede durar tanto como 10 o 12 días, que a lo largo de un mes puede ser casi un tercio del mes que la paciente tenga un dolor intenso, sobre todo a nivel pélvico, aunque también puede ser evidenciado a nivel lumbar o en abdomen. Otra síntoma bien importante de la endometriosis es dolor al tener relaciones sexuales, que la dispareunia. Ese dolor es muy común, puesto que dependiendo de la posición en la que esté, es posible que el pene produzca una movilización del útero, y si están tomados por estos pequeños quistes endometriósicos, están tomadas las estructuras de orientación y de soporte del útero, entonces ellos se van a traccionar y van a producir pequeñas laceraciones microscópicas, y eso es lo que me va a generar el dolor. Generalmente es un dolor, el dolor de las relaciones sexuales no es dolor durante la relación o durante la penetración, es más bien un dolor profundo, sordo, lo refieren las pacientes, que generalmente se hace intenso posterior a la relación, horas o al día después de la relación. Eso lo podemos asociar con una endometriosis. Otro tipo de dolor que también está asociado a esto es dolor al evacuar o dolor al miccionar, que es dolor al orinar. Y eso tiene que ver si está afectado, como les dije, el tabique recto uterino, o el espacio entre el útero y el recto, o en la parte anterior el espacio entre el útero y la vejiga.
Otro dato importante puede ser un sangrado muy abundante, no característico de la paciente. Entonces lo que sucede normalmente es que estas pequeñas células microscópicas viajan, ¿sí? Estas pequeñas células microscópicas van a viajar hacia la cavidad pélvica y cada vez que la paciente haga un ciclo menstrual, estas células se van a multiplicar. Es decir, que si este mes hay una sola célula que está sembrada sobre el peritoneo, sobre cualquier pared, esa para el próximo ciclo va a multiplicarse, ¿sí? Ahora van a ser 2 células. Para el próximo ciclo ya no son 2, sino que son 4. Para el próximo ciclo no son 4, sino que son 4 a la 4, ¿sí? Son 16. Y así 16 a la 16. Entonces es exponencial el crecimiento. Por eso es que las pacientes, el dolor puede ser que tengan 10 años con dolor muy leve y de repente en el último par de meses o en el último año se hace extremadamente doloroso la patología, puesto que cursa, como les estoy diciendo, con un crecimiento exponencial, de tipo exponencial, puesto que cada célula se está multiplicando. El deber ser es que esta célula salga a la parte externa en forma de menstruación, pero no tiene a dónde salir, entonces se sigue fijando sobre el tejido. Y cuando se fija, crea una reacción inflamatoria, que me va a producir una pequeña lesión, y el cuerpo, una vez que este tejido se desinflama, va a generar un tejido de fibrina y va a generar una especie de cicatrización sobre el punto donde está sembrado el tejido endometriósico. Y eso le produce a la paciente un síndrome adherencial, y eso es lo que duele. Entonces, es posible que haya un síndrome de adherencias laxas o firmes con el paso del tiempo entre los diferentes tejidos, entre el útero y los ovarios, directamente en el ovario, en las trompas, y de ahí es donde viene la sintomatología. Si él se queda fijo en las trompas, me va a modificar la luz de las trompas, y eso consecuentemente pues va a alterarme la capacidad reproductiva de la paciente, puesto que las trompas son órganos muy finos. Yo siempre los comparo con un pitillo de café. O sea, eso es extremadamente fino y muy suave, son muy débiles. Y entonces si sobre su superficie se me va a fijar una célula que todos los meses me está generando una reacción inflamatoria y una reacción cicatrizal, eso me va a disminuir lentamente la luz de las trompas y me va a obstruir el paso de los espermatozoides. Es por esto que la endometriosis es el principal causante de problemas de infertilidad. Volvamos a esta lámina un momentico para que veamos que otro de los sitios característicos para que se fijen, que son estas células que vemos acá, es sobre las trompas, ¿sí? Y entonces puede ser que estén afectando directamente sobre las trompas, disminuyendo su luz, o que me genere una reacción adherencial entre el ovario y la trompa, entre un segmento de la trompa y otro, o entre el epiplón y la trompa, por ejemplo, y entonces eso me va a disminuir la luz. Eso me va a disminuir la luz cuando está disminuida la luz, es decir, el espacio interno de la trompa. Entonces vamos a tener la principal problema de pacientes en edad reproductiva, que son problemas de infertilidad. Sin embargo, por eso es muy importante que nosotros hagamos un buen interrogatorio, ¿sí? Y que las pacientes que se quejan de dolor pues realmente asocien ese dolor. ¿El dolor es todos los días? Estas son las preguntas básicas que tenemos que hacernos. ¿El dolor es todos los días o el dolor es a veces sí y a veces no? ¿El dolor está asociado con la menstruación? Esa es la pregunta más importante. Es decir, ¿el dolor se exacerba cuando te va a venir la menstruación? El dolor es cuando haces actividad física, que no lo hemos comentado, porque a veces está asociado a la relación sexual. Si él está, el duele en la relación sexual si él está afectando los ligamentos y las estructuras de orientación y de fijación del útero, o si está afectado el tabique rectovaginal, por ejemplo. Las paredes de la vagina también pueden estar afectadas y generar dolor, pero no necesariamente son síntomas, es decir, no son específicos esos síntomas, pero nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico. Otro dolor que también puede suceder, que
que es bastante común, es dolor al hacer actividad física, por ejemplo, ir al gimnasio, cuando las pacientes hacen sentadillas, cuando las pacientes hacen prensa, esa máquina en la cual llevan los muslos completamente hacia la parte de atrás casi que hasta el pecho para poder hacer fuerza con la máquina. Cuando hacen ese esfuerzo le queda un dolor que, como les dije, no es un dolor en el momento, sino que es un dolor pélvico profundo. Ellos lo describen como sordo, generalmente a las horas o al día después de haber hecho la actividad física. Entonces, esas son características pues que nos llevan a pensar en eso. Ahora bien, ¿cómo se ve esta lesión en vivo? ¿Sí? Se ven, cuando uno la está observando, cuando está fija sobre el ovario, sobre la trompa, se ven como pequeños punticos rojos. Vamos a ver esta lámina acá que podemos observarla. Esta es una toma en donde podemos ver, aquí el doctor está sosteniendo un ovario, esto es el ovario, esto es una trompa, aquí está la trompa, esto que está acá es el plexo varicoso, estas son varices sobre la trompa. Y fíjense cómo hay múltiples focos de endometriosis, que son estos punticos hemáticos rojos, ¿sí? Contentivos de sangre. Hay múltiples, fíjense, mira, tiene mucho, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, hay múltiples focos de endometriosis. Esa es una paciente que poco a poco se está llenando de focos de endometriosis, puesto que probablemente tiene muchos ciclos que no inhibe su ciclo, es decir, muchos meses en los cuales está menstruando espontáneamente. Y mientras usted esté menstruando espontáneamente, es decir, viendo todos los meses su menstruación, significa que le está dando combustible a esos focos de endometriosis para que sigan creciendo. Ecográficamente es otra cosa. Ecográficamente yo puedo ver los quistes grandes, ¿sí? Las pequeñas, eso que vimos en la imagen anterior, los pequeños focos de endometriosis no son visibles ecográficamente. Ecográficamente yo lo puedo hacer visible cuando la paciente tiene los famosos quistes de chocolate, ¿sí? Esto que estamos viendo aquí es un quiste ovárico, una lesión ocupante de espacio ovárico que tiene unas características ecográficas muy particulares. Ecográficamente lo vemos normalmente como una imagen redondeada, unilocular, es decir, un solo espacio, el cual está relleno de un contenido hipoecoico, es decir, que no es tan brillante como un tejido sólido, pero tampoco es completamente oscuro como un tejido líquido, y que tiene pequeñas imágenes, pequeños gránulos, como lo vemos allí en la imagen, que es lo que nosotros describimos una imagen de vidrio esmerilado. Esa imagen redondeada unilocular en vidrio esmerilado localizada en uno de los óvulos, para nosotros los ginecólogos es muy característico de un quiste ovárico tipo endometrioma. Cuando la enfermedad de endometriosis genera una sola lesión quística, ya pasa a llamarse endometrioma, ¿sí? Y ese endometrioma puede ir creciendo sobre sí mismo. ¿Qué es lo que tenemos allí? Una concentración de contenido menstrual, ¿sí? De contenido endometrial, de un tejido que es como la sangre, pero que se está quedando allí. Y con el tiempo eso se va poniendo oscuro, como una especie de chocolate. Y por eso le llaman quistes de chocolate. Esta imagen que tenemos aquí es de una paciente que está abierta. Y fíjense como podemos ver allí, esto es el tumor de ovario que tiene la paciente. Aquí lo están tocando con una pinza y fíjense cómo sale el contenido que parece chocolate, por eso le dicen así, quiste de chocolate. Eso es pura sangre antigua que tiene allí, ¿verdad? Pero no es sangre, por eso no coagula, eso es endometrio, ¿sí? Por eso es que se ve líquido. Y entonces esto que estamos viendo aquí es característicamente el gran problema de la resolución quirúrgica. Y ya vamos a hablar de tratamiento, ¿sí? Ya hablamos a hablar de tratamiento, porque uno de los grandes problemas de las operaciones, de resolver quirúrgicamente esta patología, es que se pueda romper, ¿sí? Es que se pueda romper, como es lo que vimos allí, como lo que estamos viendo allí precisamente, que sucedió, ¿sí? Que sucedió. Entonces resulta que es muy común que en el proceso de intentar resolver quirúrgicamente estas pacientes
se rompan los quistes de chocolate, drenen hacia la cavidad, y entonces de tener pequeños focos de endometriosis ahora tengo un río de endometriosis descargando sobre la cavidad pélvica. Y entonces eso hay que hacer un proceso de lavado en múltiples oportunidades. Bueno, el manejo de la endometriosis va a depender de muchas variables. Ciertamente va a depender de muchas variables dependiendo de las características propias de cada paciente, puesto que no vamos a manejar la endometriosis de la misma forma como lo vamos a hacer en una paciente joven que no tenga bebés, de repente en una paciente de 40 años que ya tiene paridad completa, que ya tuvo sus hijos, o de una paciente que ya tiene 48 años y que ya está cerca de la menopausia, ¿sí? Los manejos van a ser diferentes dependiendo de las necesidades particulares de cada paciente. Por eso tenemos que hacer énfasis en lo que es la individualización del caso, ¿sí? Entonces, volviendo con la lámina, siempre vamos a tener la posibilidad de ofrecer, por supuesto, tratamiento analgésico con antiinflamatorios no esteroideos para mejorar la sintomatología, puesto que la paciente, su principal motivo de consulta va a ser dolor. Entonces, en la medida de lo posible, tenemos que mejorar el dolor de la paciente utilizando antiinflamatorios no esteroideos, obviamente. La segunda fase tiene que ver con el tratamiento hormonal. El tratamiento hormonal que nosotros vamos a utilizar en estas pacientes, puesto que ya les estoy comentando que el gran problema es que la paciente está ciclando espontáneamente. Todos los meses su cuerpo está produciendo hormonas para que le venga la menstruación. Entonces, ¿qué me dice lo lógico? La lógica me dice, si el problema es que la menstruación está viniendo todos los meses, pues vamos a interrumpirlo, ¿sí? Vamos a interrumpirlo, puesto que el endometrio es sensible a los estrógenos. Lo que me hace crecer, esa es una máxima, lo que me hace crecer los focos de endometriosis es el estrógeno. Entonces yo tengo que suprimir el estrógeno, ¿sí? Yo tengo que suprimir el estrógeno. Este tratamiento hormonal también es muy variable. No hay un gol estándar en el tratamiento. Va a depender de lo que tengamos disponible, va a depender de las características de la paciente, va a depender de la edad, de sus deseos de paridad o no. Entonces, en algunos casos, de ser necesario, pacientes jóvenes, yo pudiera utilizar pacientes jóvenes con una enfermedad de leve a moderada. Yo pudiera utilizar una combinación de estrógeno y progestágeno, es decir, pastillas anticonceptivas tradicionales, ¿sí? Pudiera ser utilizada. En otros casos, de moderado a casos más graves, a casos más avanzados, no está indicado el uso de la terapia anticonceptiva oral, de anticonceptivos orales combinados, sino el uso estrictamente de hormonas de tipo progestágeno, ¿sí? Solo progestágeno, porque al inhibir el estrógeno, yo voy a disminuir el crecimiento. Sin embargo, si yo le pongo a una paciente joven que no tenga hijos, ciertamente, pero que está, por ejemplo, recién casada, yo le pongo un tratamiento solo con progestágeno y yo le estoy disminuyendo totalmente los estrógenos, entonces secundariamente yo le voy a estar disminuyendo la libido, le voy a estar disminuyendo la lubricación vaginal, le voy a estar disminuyendo la capacidad de alcanzar el orgasmo durante la relación sexual. Entonces tengo que medir los efectos secundarios versus el efecto primario, ¿sí? Entonces por eso hay que tener mucho tacto, estar específico en cada paciente, ¿sí? Dar el tratamiento más adecuado. Con respecto a los progestágenos, pues muchas veces se pueden utilizar las famosas mini píldoras, ¿verdad? A base de progestina, la típica pastilla que se usa cuando se está amamantando, se puede usar tranquilamente. También se pueden utilizar los elementos que tengan medroxiprogesterona, ¿sí? La medroxiprogesterona de depósito o la vía oral se pueden usar tranquilamente como manejo de estas patologías. También se pueden utilizar los anticonceptivos de depósito, los anticonceptivos como por ejemplo los implantes subcutáneos, que son solo de progestágenos, también se pueden utilizar en estos casos. O podemos utilizar también los dispositivos intrauterinos hormonales que van a tener levonorgestrel y que duran 5 años o 3 años, se pueden utilizar en estos casos. Pero todo va a depender nuevamente de las necesidades particulares de mi paciente. Yo le puedo ofrecer un cuadro, una resolución
con un dispositivo de estos de 5 años, pero resulta que la señora tiene 35 y no tiene bebés, entonces no es la solución para ella, puesto que su solución es inmediata y su objetivo es salir embarazada. Aparte de los tratamientos hormonales, pues también de los tratamientos hormonales básicos que estoy comentando, con anticonceptivos combinados o de progestágeno en todas sus versiones. Los hay vía oral, los hay subcutáneos, los hay intrauterinos, los hay intramusculares, tanto los de 1 mes como los de 3 meses, que es la famosa medroxiprogesterona, como la Depo-Provera, por ejemplo. Es un tratamiento muy efectivo. En la mayoría de los casos les va muy bien con estos medicamentos. Para las pacientes que ya están en estadios graves, ¿sí? con mucha sintomatología o que tienen a la puerta una resolución quirúrgica, yo puedo utilizar los famosos agonistas de la GnRH. Es decir, cuando yo le doy a una paciente un tratamiento hormonal, básicamente yo lo que estoy es disminuyendo la función ovárica, ¿sí? Yo lo que estoy es disminuyendo la función ovárica. Yo estoy dando hormona exógena para que el cerebro entienda que hay demasiada hormona y él manda a apagar los ovarios, ¿sí? Pero cuando yo doy agonistas de la GnRH, yo estoy haciendo efecto a nivel superior, a nivel de la glándula pituitaria, de lo que es la hipófisis anterior. Yo estoy haciendo efecto a nivel de la hipófisis anterior con un análogo de la GnRH, y ya ahí sí le estoy completamente bajando el breaker a los ovarios, disminuyendo totalmente la actividad estrogénica, absolutamente, y ahí sí los focos de endometriosis van a reducir significativamente con medicamentos como el Leuprolide, el famoso Lupron. Es cierto, ese medicamento tiene una respuesta inmediata, pero para poder usar esa terapia farmacológica, yo tengo que tener un objetivo claro. Atentos que yo he tenido casos de pacientes que vienen manejadas de otros colegas, en el cual simplemente le colocan un Lupron por meses, eso dura varios meses, y después dejan el caso así, no, siga buscando embarazo. Y no es el deber ser. El Lupron debe acompañarse de otros tratamientos, o debe ser una fase preparatoria para una resolución quirúrgica, que sea también una fase, o que sea una fase preparatoria para un procedimiento de infertilidad. Es decir, tiene que ser parte de otra cosa, no puede ser un tratamiento solo, ¿sí? No puede ser un tratamiento huérfano. Por ejemplo, he tenido casos de pacientes que otros colegas le han indicado este medicamento, el famoso Lupron, o inclusive la goserelina también, y se lo han indicado por varios meses, y entonces pues la paciente empieza con dolores articulares. ¿Qué sucede? Resulta que si yo le pongo este tratamiento a las pacientes, yo prácticamente le estoy produciendo una menopausia. La paciente ya a la semana empieza con calorones, con cambios de humor, ¿sí? Con insomnio, empieza tal cual como si estuviera menopáusica, y tan rápido como al par de meses ya tiene una disminución de la masa ósea, de lo que es la osteopenia, ¿sí? Entonces, muy atentos los colegas que me están observando en indicar estos tratamientos. Cuando estamos haciendo este tratamiento, tiene que ser porque yo tengo ya planificado hacerle una resolución quirúrgica, y tengo que complementarlo con la famosa terapia de add-back. La terapia de add-back es complementar, ¿sí? Es complementar el uso de estos análogos, o inclusive antagonistas, también es posible que se usen, análogos de la GnRH, con medicamentos hormonales que le den el complemento para que la paciente no se sienta de esa forma, ya sea con fitoestrógeno o estrógeno sintético, ¿sí? O estrógenos hormonalmente idénticos, muy importante, que también están disponibles para nosotros. Y también con complementos que me ayuden a recaptar el calcio, ¿sí? Tipo ivandronato, alendronato, ese tipo de medicamentos, porque la paciente me va a entrar al tan pronto. Pacientes jóvenes, 2 meses después, es decir, ya para la segunda dosis del Lupron, pueden estar disminuyendo su masa ósea, entrando en lo que es osteopenia. Bueno, muy importante eso que estamos hablando de la fase hormonal, de los tratamientos farmacológicos. Y por último tenemos lo que es la resolución quirúrgica. Les digo la verdad, la resolución quirúrgica de la endometriosis es un dolor de cabeza, ya sea por vía abierta,
o ya sea por vía laparoscópica. Cualquiera de las dos formas es un dolor de cabeza. No hay una resolución de endometriosis que sea sencilla. Es decir, son procedimientos donde hay muchas adherencias. Las adherencias a veces me producen lesiones que son complejas. Hemos también intentado resolver, y cuando entramos hay una pelvis congelada, es decir, es imposible abordar donde esté la lesión. A veces hay adherencia, hay lesiones en asas, ¿sí? Hay ruptura de los quistes de chocolate, de los focos de endometriosis, y eso se drena. Entonces hay que hacer lavado. De repente obtenemos, ciertamente, el procedimiento quirúrgico va a obtener también una mejoría clínica importante, puesto que vamos a drenar los quistes, ciertamente, vamos a cauterizar los focos, es verdad. Puede ser que resolvamos las adherencias dolorosas, las adherencias que estén entre el recto y el útero, o entre el útero y la vejiga, las resolvemos y la paciente se va a sentir mucho mejor, ¿sí? Se va a sentir mucho mejor porque no va a tener ese tejido adherido que le va a generar dolor a la movilización del útero, o cuando esté evacuando o cuando esté orinando. En esos casos en donde estamos intentando resolver un problema estructural, un problema sintomático, pues la cirugía ciertamente sí es la solución, pero va a depender de qué es lo que quiere la paciente. Hay muchas pacientes que se meten a mesa quirúrgica pensando que la resolución quirúrgica va a curarle las trompas y que va a lograr salir embarazada. Mire, les digo en experiencia, inclusive la literatura lo comenta, algo así como números del 25%. Apenas el 25% de las pacientes que intentan resolver adherencias por vía quirúrgica, ya sea la laparotomía o la laparoscopia, van a lograr embarazo. Es decir, el número es significativamente bajo, ¿sí? Es significativamente bajo, puesto que una vez que los focos de endometriosis me alteran la delgada estructura que me forma en la trompa, esos procesos fibróticos, esos procesos adherenciales, va a ser muy difícil que recupere. ¿Sí? En el manejo de la paciente con endometriosis, pues es muy importante que nosotros establezcamos cuál es nuestro objetivo. A mí siempre me gusta primero hacer un buen diagnóstico, ¿sí? Primero hacer un buen diagnóstico, y para complementar el diagnóstico, pues la primera fase para hacer el diagnóstico va a ser la clínica, el interrogatorio. Lo segundo es ecográficamente, que lo hacemos en el eco, en el consultorio. Ecográficamente ya podemos ver si hay un quiste grande, un endometrioma. Sin embargo, se puede complementar con otros estudios, como por ejemplo la resonancia magnética. La resonancia magnética, específicamente en lo que es endometriosis, viene a dar una respuesta bien concreta. Otros estudios, como por ejemplo la ecografía, no me va a ver focos de endometriosis, tampoco la tomografía, más bien la resonancia sí. Y con una resonancia y la clínica, o con los hallazgos quirúrgicos, ¿verdad?, que lo veamos directamente, podemos establecer un diagnóstico específico y crítico y establecer lo que son los grados. Ella se divide normalmente en 4 grados, grado 1, 2, 3 y 4, aunque hay otras clasificaciones, pero nos hablan de endometriosis mínima, generalmente con síntomas muy leves. Esto, por cierto, esta clasificación que estamos viendo aquí es muy escueta, ¿sí? Realmente es algo muy para pacientes. Esto hay toda una forma de clasificación, unos cuadros, unos puntos que uno va sumando, pero bueno, esto es, digamos que la forma más sencilla para explicárselo a los pacientes. Una endometriosis leve, después de endometriosis moderada, y por último endometriosis severa. La endometriosis severa es la cual genera importantes estructuras o neoestructuras de tipo adherenciales, ya sean laxas o sean firmes, entre los órganos, con un importante componente doloroso a la movilización. La endometriosis, lo más común que veamos es endometriosis mínima, leve y moderada, es decir, grado 1, grado 2 o grado 3. Las grado 4 ya son bastante severas, generalmente asociadas a pelvis congelada, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros establezcamos el grado de la paciente, establezcamos las características clínicas y, lo más importante, establezcamos cuál es el objetivo de la paciente. Mira, esta paciente, su objetivo, ella ya tiene hijos, ella ya tuvo los bebés que tiene, el problema es el dolor cada mes. Su objetivo principal es no tener dolor.
Listo, esa paciente le vamos a poner este tratamiento. Pero ¿qué pasa si hay una paciente que es joven y no tiene hijos? Entonces el tratamiento va a ser diferente, ¿verdad? Que también va a ser diferente el tratamiento de una paciente joven que no quiere hijos todavía, pero que está descubriéndose sexualmente, que está recién casada, que es joven, ¿sí? Que todavía está descubriendo su cuerpo. Entonces es una paciente en la cual yo no le puedo poner análogos de la GnRH ni limitarle completamente con medroxiprogesterona. Yo tengo que dejarle algo de estrógeno en su cuerpo para que ella disfrute su sexualidad, y más adelante, cuando ella decida tener embarazo, más adelante, pues entonces voy a tomar otras medidas, pero tengo que estarla hormonales. Sería un poquito, digamos, contraproducente yo decirle, mira, o decírselo de frente, mira, te voy a inhibir los estrógenos y te vas a dejar de tener sensaciones hacia tu marido, ya no te va a gustar, no vas a querer tener relaciones. Pero eso hay que decirlo, es difícil, pero hay que decirlo. Siempre que nosotros vamos a indicar un tratamiento a una paciente, hay que decirle el efecto primario, pero también hay que decirle el efecto secundario. Me pasa mucho con la medroxiprogesterona, que es un tratamiento que se indica con bastante frecuencia. Hay que decirle, mira, yo te voy a indicar esto, pero tienes que comentárselo a tu pareja, porque es normal que a partir del tercer mes, es decir, para la segunda dosis, pues la libido baje, la lubricación baje, no tengas tantos orgasmos, los orgasmos no sean tan intensos, o si eras multiorgásmica, ahora vas a tener uno y con mucha dificultad. Hay que decirlo para que la pareja no piense que es que ya no me quieres, que esta relación se acabó, porque eso ha pasado bastante con estos tratamientos que indicamos para estas enfermedades. Esta enfermedad de la endometriosis no es una enfermedad que se vaya a malignizar. Prácticamente la relación entre endometriosis y cáncer de ovario es mínima, es estadísticamente insignificante. Así que la posibilidad de que se malignice esta enfermedad es muy baja, prácticamente nula. Sin embargo, si no la controlamos a tiempo, me puede producir unos síndromes adherenciales tan severos, muy comparables con el cáncer. De hecho, la endometriosis es la más agresiva de las enfermedades benignas, ¿sí? En los casos severos se comporta como un cáncer por lo agresivo que es, por lo agresivo. No genera alteraciones celulares como el cáncer, ¿sí? No me va a generar tejido maligno, pero se comporta como si fuera un cáncer.